abierta y comunitaria que intenta generar espacios de la cultura en Zipaquirá. Hoy nos encontramos con Vianey Bello, artista y poetisa zipaquireña, y tenemos la grata compañía de tener a una gran amiga, Alejandra, que nos va a ayudar y nos va a acompañar hoy con el conversatorio. Entonces, nacida en Zipaquirá en el año de 1984, sus publicaciones están en la revista Espiralipse, en la Gaceta Tinta Cultural. Ha participado en encuentros de poesía en el municipio de Zipaquirá. Sus textos entrelazan la luz y la oscuridad de la muerte, los desencuentros nefastos con la vida y la dicotomía entre estas dos, que son el día a día del hombre. Las reflexiones atesoradas en su poesía nos colocan en un espejo en el alma, ceñidas a la adversidad de la vida y a la esperanza de la misma. Los pasos rebeldes de nuestra inquietud son aquellos mismos que nos llevan a encontrar nuestro ser. Vianey Liliana Bello, buenas noches. Muy buenas noches, Maito. Buenas noches, Aleja. Me alegra mucho estar con ustedes. Muy buenas noches, público. Un placer estar aquí del otro lado. No, pues nada, complacida y gratificante que se generen estos espacios para incentivar a los poetas y al arte en Zipaquirá. Buenas noches, Aleja, ¿cómo estás? Buenas noches, Mao, y buenas noches también a Vianey. Lo que dice Vianey, hoy también estoy del otro lado. Muchísimas gracias por haberme tenido en cuenta y pues me siento muy agradada y muy afortunada de estar en este encuentro en esta noche. Muchas gracias, Mao. Bueno, Vianey, hoy el conversatorio es contigo, ¿no? ¿Cómo es tu encuentro y cómo llegas a la poesía, a la literatura? ¿Cómo es tu encuentro con el arte? Mm, bueno, mi encuentro con el arte, con la literatura, realmente es algo más accidental. En mis inicios yo me dediqué más a la danza, realmente, al dibujo. Me gustaba más esos encuentros, pero por cosas del azar cuando estábamos en bachillerato. No, no como que no lo pude, no lo logré finiquitar por ciertas adversidades que se presentaron. Entonces ya empecé con la incentivación de la lectura porque pues mi papá es un gran lector, es una persona que siempre nos incentivó y nos motivó hacia la lectura. Entonces ya empecé leyendo, por ejemplo, a Edgar Allan Poe, a Kafka, y empecé a encontrar como en esto también un refugio, un sentido de esperanza y un sentido también de exorcizar ciertas cosas que de pronto tenían los adentros en ese momento en mi adolescencia. Ya después, con el nacimiento de mi hija Zuley, eh, también encontré una motivación para la escritura. Por invitación de precisamente Alejandra, llegué a Letras Itinerantes, que fue un espacio que se generó a través del maestro Luis Ignacio Muñoz y en el cual también tuve la grata posibilidad de encontrar el amor y a mi esposo, y que es mi esposo, que también es un poeta, a Mario Javier, y a todos los amigos de los que me he rodeado en este camino artístico, por decirlo así. Así básicamente empecé, Maito. Así fue mi encuentro con el arte también, el gusto por el cine, que también lo incentivó mi padre de un modo u otro en mi vida. Entonces, nada, así empezamos, así arrancamos con esta historia. Alejita, ¿qué viste en Vianey para invitarla y para, digamos, atraerla al mundo de la poesía? Bueno, nosotras somos amigas hace muchísimos años desde la niñez y digamos que compartimos muchísimas de esas iniciativas. Ambas estuvimos en danzas, nos gustaban las artes. Yo sí, pues para las artes plásticas no tengo nada de talento. Vianey sí es muy afortunada porque tiene un gran talento para las artes plásticas. Sin embargo, siempre vi en ella que tenía la capacidad y el talento también para escribir y expresar lo que pensaba y lo que sentía a través de las letras. Y por eso, pues, por esa cercanía, no solamente de amistad y de hermandad, también es una cercanía intelectual la que tenemos las dos. La vi muy idónea y muy apta para estar en las escuelas de literatura con el maestro Luis. Entonces decidí hacerle la invitación porque la vi muy talentosa y muy cercana también a las letras.
¿Cómo se desenvolvieron en ese espacio de letras itinerantes? Las Eh, dos. Definitivamente con Aleja la gran ventaja que hemos tenido, ya como dice Alejandra, es una amistad de muchísimos años, creo que 26 años de amistad que tenemos. Nosotros, nosotras, básicamente, a partir de una época, también desde nuestra adolescencia, nunca hubo digamos, un nivel de competitividad, no existía, entre otros la competencia sinceramente no estaba como arraigada. Eh, y a partir de ahí nosotros empezamos una construcción mutua, por decirlo así, en el espacio de letras itinerantes. Alejandra era la primera persona a la que tal vez yo le pasaba mis escritos, con la que compartía ese afín hacia la poesía, ese interés por la literatura. Fue algo que fue nutriéndose de forma mutua. ¿Alguna anécdota que tengan las dos así? Eh, Bastantes, ¿no, Aleja? Pues sobre todo cosas que nos pasaban más que todo era por nuestra vida ya artística, ¿no? Creo, Alejandra, que nuestras experiencias ya cuando empezamos a andar realmente con artistas, a convivir un poco más en ese mundo, eh, la extrañeza de las mujeres en ese mundo precisamente. Habían, pero digamos en el mundo de la literatura siempre era algo aislado. Recuerdo que las poetas, la única poeta que yo conocía era Alejandra y las otras eran como de, claro, maestras también y con todo el respeto, pero era de oídas. No estaban tan internadas en ese mundo de la literatura o públicamente no estaban tan vistas. E igual pues nosotros tampoco era que fuéramos tan públicamente vistas en ese momento. Y anécdotas, pues bastantes tenemos, nos pasaban cacharros uno tras otro, siempre fueron experiencias digamos que también enriquecedoras, pero en algunos momentos también que fueron de impacto, por decirlo así. Precisamente yo quisiera preguntarle a Vianey, bueno, desde la experiencia de ella, porque pues las dos siempre hemos compartido pues muchísimos puntos de vista, pero quisiera preguntarle qué tan fácil o qué tan difícil precisamente es ser mujer en el mundo de las letras. Fue muy complicado, realmente sí fue, y digamos, lo veo desde el punto de vista personal, que uno es el acompañante de los artistas, ¿sí? La persona que está ahí, la persona que está como decorando, la persona que está de todas maneras, de un modo u otro, en algún momento, pues sí, los puntos de vista se tomaban, pero es un poco complejo, es también un mundo, no digo que enteramente machista, pero que sí estaba en aquel entonces cuando yo empecé bastante minado de hombres. Entonces, era difícil porque yo, por ejemplo, en lo personal no entré como la poeta, sino como la persona que estaba ahí acompañando a los artistas, o sea, la que estaba ahí siempre con el artista plástico, con el de literatura, pero en sí la obra como tal, yo la veo que es más notoria y dentro de la historia y dentro de toda la evolución en los hombres. En las mujeres, su lado artístico no es tan tomado a veces en cuenta o no se contempla como debería ser. Es bastante curioso eso, ¿no? Porque el arte siempre está asociado como a una sensibilidad que se asocia como con el elemento femenino, ¿no? Sí, Mao, Entonces, es pero, curioso eso. Dale, Aleja. sí, Mao, pero sí, sí, siempre se ha tenido más que todo en las letras la imagen de la mujer, porque pues es lo que inspira, pero siempre la mujer ha sido más como musa que Mm, más la que genera el contenido como tal, sino la que es el producto de un contenido. Entonces pienso que es a lo que viene y iba, y hablando precisamente de esas anécdotas, alguna vez en algún encuentro de poesía, alguno de nuestros compañeros poetas, amigos y hermanos, no le decían, uy, chévere como la poesía de sus amigas, de Vianey y Alejandra, sino, oiga, bonitas esas viejas. Entonces, digamos que ese no es el rol que uno ocupa
cuando está en lo intelectual, de la belleza física, porque pienso que eso es un segundo plano. Pero sí, sí nos pasó con Vianey esa clase de anécdotas. No sé, Vianey, si recuerdas algo similar. Sí, bastante. Por ejemplo, lo que decía Aleja es cierto. Creo que una de las anécdotas que yo más recuerdo es precisamente yo tuve un momento en el que, y es más, es de mis amigos más allegados, mi mejor amigo, que es el maestro Eider Guavita, que es artista plástico, en que pues yo era como la persona que estaba ahí acompañando al maestro y se asustaban cada vez cuando yo contaba que yo era, que yo me dedicaba a la poesía, que yo escribía poesía, como, yo pensé que usted era alumna del maestro. Yo pensé, no, pues que yo no había escuchado de usted. Y, y cosas como por el estilo, allá llegó la amiga del maestro. Sí, cosas como por ese talante, o sea, de decir, la amiga de teatro, de la amiga de tal, pero no como tal una identificación de, oigan, es que esta señora también, esta vieja también escribe, esta vieja se ha dedicado a esto, y creo que muchas veces nos pasaba, más que todo era como eso, como las personas que siempre están ahí, como lo que dice Aleja, como las fuentes de inspiración, las personas que acompañan, las personas que están ahí, las señoritas, sí, 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 tan bonitas, pero realmente el trabajo como tal, digamos, el producto creativo desde lo literario no era tan tenido en cuenta. También a mí me pasaban anécdotas de que no era tampoco tan tenida en cuenta para los encuentros de poesía. Y creo que las oportunidades en las que estuve, más de uno quedaba perplejo. Ah, es que usted también escribe. Ay, qué pena, no sabíamos. Entonces, así, cosas así por ese, como digamos, por ese lado, pero de todas maneras el reconocimiento también de parte ya de las personas cercanas, como pues he venido nombrando, del maestro Eider Guavita, del maestro Morantes, del maestro Luis, del maestro Gabriel Rodríguez de teatro, ya empezamos a identificarnos un poco más, pero también fue, digamos que, no tristemente, pero sí, eh, mm, no sé, complicadamente, también era un impulso a través de los artistas amigos, no por un interés del público, no un interés de las otras personas, no sé, y cosas así por el estilo siempre pasaban. Bueno, es que han sido infinidad de cosas que a veces también resultaban en ese momento desagradables, pero bueno, ya se hacen parte digamos, del desarrollo y de la construcción individual. Me hacen pensar ustedes también, o sea, en lo difícil que es abrirse espacio, la mujer abrirse espacio dentro de esos ámbitos y círculos intelectuales y artísticos. Pero también me gustaría como preguntarles si es, digamos, lo mismo durante la bohemia, digamos, si es, también es difícil abrirse ese espacio de la mujer dentro de la bohemia o es un poco más distinto. ¿Qué dices, Aleja? Y después Sí, dale, No, Aleja. yo, yo pienso que es exactamente la misma situación, porque afortunado o infortunadamente, cuando se están las letras y todo eso, a veces hay que partir y eso es al lado de a veces del licor, del trago. Y eso también está mal visto para la sociedad de la que nosotros venimos, una sociedad donde la mujer se tome un trago, donde esté rodeada de hombres y donde esté hablando de temas intelectuales o políticos, está mal visto para la sociedad, porque la mujer está hecha para otros roles, o eso fue lo que nos enseñaron desde nuestros ancestros o nuestras abuelas. La mujer está para cuidar los niños, para cuidar el esposo, para hacer de comer, para estar en la casa, para soportar callada sin decir nada de lo que diga su papá, su hermano o su esposo. Entonces, el hecho de ser mujer, estar rodeada de hombres que no son de su familia y que de pronto está rodeada uno por el trago hablando de temas como la poesía, como los escritores, como la situación política o social de un país es un poco ajeno y se podría pensar que ese no es el rol de la mujer, aunque pues ahorita pues han venido cambiando las cosas y precisamente es por mujeres que han sentado su voz y han dicho, oiga, yo también pienso y estamos hechas para un rol diferente a ser madres.
completamente de acuerdo con Aleja. Por ejemplo, en el caso mío, con respecto a lo que pregunta Mao, era muy mal visto, tú con hijos, tú con esposo y también referente a lo que dice Aleja, eh, y sales a tomar. No, es que uno sí sale de pronto un momento de parte con otras personas e intelectualmente también intenta como, ¿qué te digo yo? Como ese, sí, ese grado de comunión con los otros. A través de un compartir y es mal visto, o sea, ya es tildado, ya uno es un borracho, ya uno es un, bueno, es una persona que está dentro de la pernicia, y es que como muy bien está dicho en Colombia, aquí todo se le pone un apodo y se etiqueta. Entonces, artísticamente, no solamente también las mujeres, sino también los hombres, por ejemplo, cuando se refieren al arte, a los artistas, de una vez se va refiriendo a la bohemia, se va haciendo una relación con la bohemia y también con muchas veces, no sé si a ustedes les pasaba que es que al ser artista también equivalía a ser un marihuanero, por decirlo así, porque era la palabra, por decirlo castizamente, porque es la palabra más utilizada, y de una vez se va relacionando con una vagancia, con el poco progreso, con un soñador, que digamos, furtivo, sino con realmente con el valor que tiene el trabajo, no solamente desde los hombres, sino y también el de las mujeres, sino también como esa posibilidad de progreso en el arte en otros aspectos. Entonces, siempre son las etiquetas, básicamente es eso. Siempre tenemos que estarle poniendo un nombre o estar prejuzgando el deseo personal hacia el arte o hacia algún otro tipo de actividad que no se refiera a una profesión que sea productiva dentro de lo económico. Dímelo a mí que soy profesor de filosofía, lo primero que me dicen es eso, precisamente. Mao, yo quisiera hacerles una pregunta precisamente a ti y a Vianey. ¿Por qué esto de los escritores renegados? Yo quisiera saber la motivación y el origen de este ciclo, ¿por qué recibe ese nombre? Vianey, dale tú. Bueno, dentro de lo de Renegados, por la serie El Renegado, no mentiras, por aquella serie tan vieja que nos falta la Harley, pero realmente, por ejemplo, en el caso personal, dentro de los renegados yo no tengo creencia. Realmente salirse dentro de un contexto más que todo, si lo vamos al concepto como tal de los renegados, es aquel que se eva de las creencias religiosas, no sigue algo de forma religiosa. En el caso mío yo no he seguido la línea religiosa es más, ni siquiera de la poesía. Entonces, me salgo de ciertos límites. La propuesta personal mía siempre ha sido, digamos que buscar un poquito también la rebelión, un poquito de esa rebeldía inmersa que todos tenemos en nuestros adentros, que no solamente es de adolescentes, que no solamente es de gente que está protestando y intentando generar una revolución dentro del contexto social, sino también es esa rebeldía de poder creer en algo sin estar tan por, tan por debajo de los lineamientos tradicionales, sino romper los esquemas, especialmente considero que lo renegado mío es eso, hago las cosas, pero no por ser terca, sino porque considero que ciertas reglas realmente hay que romperse, no todas, todos tenemos unas reglas de vida, pero hay reglas dentro de lo artístico que hay la posibilidad de romperlas y de estar fuera de las líneas tradicionales que a todos encanten, enamoren y gusten. Al menos en el caso personal, eso del amor y el enamoramiento y estas cosas que son tan íntimas en el ser humano, tan naturales, tan hermosas, tan bellas, a mí no se me dan tan fácil para escribirlas, por ejemplo, sino más bien dentro de lo nefasto, dentro de la muerte, dentro de lo social, es lo que más ha generado impacto en mí y creo que por la línea que he querido seguir mi poesía y mis escritos que han sido de diversas ramas, por decirlo así, dentro de los géneros literarios. Bueno, ¿por qué ciclo de renegados? Porque yo creo que es esa como esa subversión un poco muy en el sentido de Vianney de
de romper un poco esa etiqueta, ¿no? De que se tiene y demostrar, digamos, como eso tal vez oculto que hay, ¿no? De hecho, pensamos que el próximo ciclo sea de autores en lugares pues, donde no hay procesos literarios fuertes o donde no se muestra mucho la literatura. Queremos, digamos, como mostrar esa subversión también dentro de las etiquetas y de lo que es el canon o de lo que es como, ¿cómo sería? ¿Cómo decirlo? Como no los pilares, sino como la gente que figura en cada lado y en cada núcleo como de círculos literarios, sino pues también esas personas que están ahí un poco como ocultas, poco como tal vez, no sé si lo estoy diciendo mal, pero como a la sombra de lo que se muestra, ¿no? Todas las cosas tienen, todas las cosas pues tienen una cara, ¿no? Una cosa que se muestra y otra cosa que se oculta, entonces muchas cosas quedan ahí como por detrás, eh, como hacia la sombra, entonces pues la gracia es iluminar también esos espacios. Bueno, ahorita que me toca el rol de preguntar, pues quisiera preguntarle precisamente a Vianey, hablando de toda su trayectoria poética, ¿cuáles son esas influencias literarias que ella tuvo? Porque pues conozco bien el trabajo de Vianey, su poesía. Vianey tiene una poética social muy buena y sé que hay una influencia grande de Ernesto Cardenal y otros. Para los que llegan de pronto en su momento, Ernesto Cardenal es un poeta nicaragüense que escribe mucho sobre el tema social y la teología de la liberación, pero pues preguntarle a Vianney por qué hay tanta influencia de Ernesto Cardenal y qué otros escritores han influido en su poética. Espérame que se me silenció ya. Eh, sí, definitivamente el maestro Cardenal fue una gran influencia. A mí me gustan sus salmos, por ejemplo, el Salmo 25. Me encanta él. Eh, las otras influencias que tal vez tuve, como le contaba ahorita, yo empecé básicamente leyendo literatura policial como la de Edgar Allan Poe, también Albert Camus, Kafka, Gabriel García Márquez, César Vallejo. Tuve mucha influencia dentro del ángulo literario, también dentro del ángulo, digamos, del cine. Creo que la película que, aunque sea muy comercial y la frase que a mí siempre se me quedó para toda la vida fue eh, la de William Wallace en la película de Corazón Valiente, cuando, en el discurso que le echa, que eso creo que aún lo sigo utilizando, esa frase es ya un cliché mío, por decirlo así, que es que le pueden quitar a uno su vida, pero jamás su libertad. Entonces creo que esos puntos fueron los puntos de quiebre. El maestro Cardenal a mí con sus poemas me cautivó muchísimo. La generación 27 también, que fue la generación después del que se da en España realmente como movimiento de la poesía social. Eh, Me generó a mí también un gran impacto el maestro Blas de Otero, la maestra Gloria también, que fueron los de esa generación, me generaban mucho impacto porque a través de todo eso que se sufrió dentro de la dictadura, también dentro de la Segunda Guerra Mundial, dentro de la Guerra Fría, las dictaduras en Latinoamérica, se veía un exponencial literario y una necesidad constante de denuncia, de hacer un despertar. Pues realmente la generación 27 también hace su clausura de un modo u otro, es porque decían que ellos querían cambiar como el modo de ver el mundo, pero que la gente no se motivaba por lo que ellos escribían. Entonces, la motivación de realmente a mis escritos la encuentro también en eso, en, en ver cómo socialmente sí se debe hacer, se debe poder cambiar el pensamiento, se debe al menos generar una inquietud en las personas a través de los escritos. Creo que lo voy a decir mal, pero por ejemplo me llamaba mucho la atención de un escrito de Alejandro Primiciero, en el que decía que para cada persona había como un poema en un momento preciso. Y yo creo que sí, que en el contexto y en esta historia de dictaduras que también ha tenido Latinoamérica, como la dictadura en Nicaragua, la dictadura de Videla en Argentina, la dictadura en Uruguay, la dictadura de Pinochet en Chile, todo esto generó un cambio
y por qué no también aquí a través de la literatura y a través del arte generar un cambio. Todas estas cosas, todos estos escritos que uno puede encontrar de rango social, a través de todo lo que han vivido muchas sociedades, no solamente para compararlas, porque aquí tenemos un mal, y es estar mirando que aquí estamos jodidos y hundidos, y estamos, pero es que de pronto allá están peor. No, no es cuestión de estar allá peor, es que aquí también tenemos que mirar qué fue lo que pasó digamos, en las situaciones en diferentes países y cómo han logrado superar, y muchos países latinoamericanos lograron superar digamos, sus tragedias políticas y sociales también a través del arte. También, por ejemplo, con la Revolución Cubana, cuando estuvo después de la dictadura de Batista, todo esto que pasa, todos estos escritos que surgen, todas estas obras también plásticas, obras de teatro, nos cambian el pensamiento si nosotros las contemplamos. Todo lo que tenga que ver con el arte debe generar un cambio, y a mí me generó una perspectiva diferente de la vida. A mí me generaba, previo, digamos, a la poesía social como tal de los años 50, Bertolt Brecht, eh, Jean-Paul Sartre también me generaba en sus escritos esa inquietud sobre los procesos sociales y cómo manifestarlos a través de las letras. Ok. Bueno, invitamos a las personas que nos están viendo y escuchando a que pues vayan haciendo las preguntas que le quieren preguntar a nuestra invitada Vianey, o sobre qué quiere que charlemos acá como en el panel. Tenemos que mandar a un corte como de comerciales, un pequeño espacio donde pues abrimos otra vez la reunión de Zoom, porque pues eh, es como el proceso, ¿no? Se nos acaba el tiempo, entonces tenemos que abrir otra vez el espacio. Entonces, pues vamos a mandar a un pequeño corte y después volvemos y seguimos charlando esta conversación tan amena que tenemos con Viane y con Alejandra Jula sobre el poder de transformación del arte, y yo creo que también de resistencia del arte frente al fascismo, a las cosas autoritarias, y sobre todo porque ese tipo de poderes homogenizan la sociedad, y el arte es en sí diversa, que nace de la espontaneidad, de la subjetividad, de la relatividad y del sentir de una persona y de un pueblo como tal. Me parece que seguimos como con la charla. Ya volvemos. No se muevan, ya volvemos, ya volvemos. Ya regresamos, dice el de fútbol, ya regresamos.
Bueno, seguimos nuestra amena conversación con Vianey y con Alejita. Estábamos hablando un poco sobre el poder de transformación del arte, de esa, digamos, de ese estilo de Vianney sobre interesarse sobre las cuestiones un poco como sociales, un poco como de lo que es la vida así tal cual es de su día a día y de su diario vivir, ¿no? No sé si continuamos un poquito con el Mire, tema. miren, yo creo una cosa, no sé, Aleja ahorita y Mao darán sus puntos de vista a través de lo que voy a iniciar a decir. Se me escapaba también una de mis influencias, fue Walt Whitman. Dentro de lo que uno ve en el arte, a veces también, digamos que, por ejemplo, al menos en el área de literatura, se ve como algo ladrilludo, algo que siempre debe traer referencias, algo en el que de verdad es un esfuerzo intelectual terrible, el cual, sinceramente, y al público y a las personas que las veo, es un ejercicio, es una, es solamente querer hacerlo. Tampoco se necesita tener una biblioteca de 1000 libros, la biblioteca, traerla otra vez una biblioteca de Alejandría para acá para poder ser un escritor, para poder, digamos, experimentar en el área artística. Algo que también hace un poco pesado es el clima artístico para que las personas se les vuelva algo atractivo. Creo que puede ser el hecho de que hay que a veces simplificar un poco el lenguaje para que las personas, llegar más fácil a las personas, porque con terminologías complejas, pues a veces hasta uno mismo se enreda. Cuando uno va a utilizar una terminología que es bien compleja, termina Millón de enredándose Grey. uno, enreda al otro y encima lo asusta. Entonces, y no criticar tanto lo que hace la gente, o sea, o sí criticarlo, porque la crítica es algo necesario, es algo que es básico en las personas, que la crítica es lo que te da la posibilidad desde un momento argumentativo, generar un punto de vista y una construcción. Pero no ese juzgamiento, más bien como constante de que es que no me gusta lo que tú escribes, es que no me gusta tu pintura, es que no me gusta tu escultura, sino más bien hacerlo algo más llamativo, algo que sea más asequible para todas las personas. Miren, yo a veces pienso, yo no tengo una profesión como tal. Eh, digamos que mi profesión siempre ha sido algo a la deriva. He tenido 1001 empleos, Alejandra lo sabe, 1001 experiencias desde lo laboral, tanto agradables como desagradables. Eh, he pasado por 1001 episodios y he encontrado en la literatura personas también con la misma situación, digamos, académica mía. Y el hecho de que tú no tengas una profesión, de que tú no tengas un título, no quiere decir que no puedas leer, hombre, carajo, se puede leer, se puede construir, se pueden generar puntos de vista críticos, digamos, objetivos, que ayuden también a una construcción social, que ayuden a una construcción artística y que ayuden al entorno. Entonces ahora ahora voy yo a preguntar a ustedes qué piensan de lo que yo acabo de exponer. No sé qué vas a hablar tú, Mau. No, dale tú, Alejita, primero, que si quieres, pues, primero las damas. Bueno, pues yo pienso, digamos, lo que hemos hablado desde el inicio y creo que por eso pues estoy hoy en este conversatorio con Vianey, es que pues nosotras las dos somos muy unidas y parte de lo que nos ha hecho ser amigas es precisamente que tenemos muchos puntos en común. Por mi formación académica, pues en el caso particular, en el caso individual, por el hecho de ser periodista, sí tengo bien claro algo que decía Jorge Eliezer Gaitán desde la parte intelectual, y era que a las personas del común se les debía hablar como personas del común y a las personas que de pronto pues son intelectuales, hablarles como intelectuales, no queriendo subestimar a las personas en los lenguajes, sino que pues tenemos que estar abiertos a que hay personas de todos los conocimientos y no sesgar de pronto la literatura a que es solamente de unos cuantos, que de pronto pues sí tienen muchísimo conocimiento, muchísimo bagaje intelectual y eso es maravilloso y para mí es admirable. Sé que bien, ellos somos de un pensamiento más sencillo, nosotros venimos de gente sencilla, de gente humilde, entonces pienso que es más, llega uno más lejos cuando habla desde un lenguaje común, desde un lenguaje coloquial, porque finalmente la poesía está hecha es para llegar a los demás, para que sea una comunión entre los que de pronto se identifican con un momento, sea social, sea romántico,
sea artístico, de la temática que sea la poesía o los escritos, pienso que es como cuando uno escucha una canción, tiene que haber muchas personas identificadas con ella para que haya una voz. Entonces pienso que la voz del poeta es muy importante para ser la voz de los que son anónimos. Disculpe, sí, suena importante. Bueno, yo pienso que sobre el intelectual o los intelectuales, pienso que pues no se deben cerrar a su círculo como tal, de que el conocimiento que tiene el intelectual o el poder que tiene, el saber que tiene o el arte que tiene en sus manos, no es una cosa que es un objeto como un premio o un trofeo que se cuelga en una pared o en un estante, ¿no? Sino que ese conocimiento, ese poder, ese saber o ese arte que tiene y que tienen los intelectuales, tiene que ejercerse para que sea real. ¿No? Para que sea efectivo tiene que materializarse dentro de la sociedad. Y entonces, un poco como el reto sería como, ¿de qué manera hace que esto sea efectivo? Sin embargo, pues el arte no se puede resumir, digamos, a una acción solamente social o política, ¿sí? Tiene muchas cosas. Yo creo que también depende mucho del tiempo. En tiempos buenos, de sobreabundancia, el arte se puede, digamos, dar un poco como la espalda y hacer el arte por el arte, que sería como eso. Pero en tiempos malos, en tiempos de crisis, en tiempos de mensaje, de necesidad de mensaje, como por ejemplo son estos tiempos de neofascismos y nuevas dictaduras disfrazadas, es necesario que el arte pronuncie su voz y que los intelectuales salgan de las cafeterías y salgan de los círculos a mirar cómo hacen efectivo el conocimiento, ese conocimiento que transforma y ese arte que transforma y que resiste un poco. Bueno, más hablando precisamente de todo lo que es la artística y todo, y volviendo pues a nuestra protagonista de la noche, que es Vianey, yo quisiera preguntarle a ella, sé que adora el cine, pero ella tiene una inclinación muy grande hacia el cine japonés y al anime. Quisiera preguntarle por qué esa inclinación y cómo relaciona precisamente ese interés por esta clase de cine con su poeta. Realmente pues, por ejemplo, a mí el gusto por el cine japonés y por cierta literatura japonesa, por ejemplo, me gustan mucho los senryus y haikus de Masaho Suzuki. Ella plasma muchas cosas románticas, o sea, a mí también me gusta lo romántico, les cuento. No parece, pero sí. Entonces, empezó como algo de curiosidad, no sé, es como algo que te llama, que está en tu interior y te llama. Me siento muy a gusto viendo, por ejemplo, me gusta mucho muchas de las películas de estudio Ghibli, como La princesa Mononoke, como Mi vecino Totoro, eh, El viaje de Chihiro, La princesa Kaguya. Es algo que también te confronta constantemente a la muerte, te confronta constantemente a las dicotomías como ser humano. Entonces, el arte oriental, el arte japonés, todo esto que me ha llamado tanto la atención es porque también te confronta con tu propia vida y el valor de la misma en el cotidiano. Esa trascendencia que siempre se le da a lo espiritual, a las conexiones espirituales, a mí me parece genial digamos, puedo decirlo específicamente, por ejemplo, en Mi vecino Totoro, cómo se manifiesta eso, esos espíritus del bosque también que tienen conexión con nosotros. Dentro de lo que hay allá, hay un poco acá. A mí me genera mucha pasión también un poco nuestros pueblos indígenas. Eh, no un poco, un mucho más bien, me equivoqué en la palabra, un mucho nuestros pueblos indígenas, esa trascendencia del espíritu, la importancia de tener una conexión con nuestra madre tierra, de darle la importancia a lo más mínimo a un animal que uno consideraría mínimo, pero digo mínimo en cuanto a tamaño. En lo que uno ve pequeñito, las hormigas son importantes, todo eso, toda esa magia oculta a través de un mundo espiritual, que no es el mismo, respetuosamente lo digo, tengo grandes amigos
de religiones cristianas y católicas, pero no es esa conexión tradicional, es otro tipo de conexión. Y eso me atrae mucho de nuestras culturas indígenas, de nuestras hermosas culturas indígenas que desafortunadamente han sido tan relegadas. Y me atrae tanto de la cultura oriental, ese misticismo, esa posibilidad de ver en todo lado esa belleza que tal vez nosotros no nos atrevemos a ver. Y el hecho de que, por ejemplo, nosotros nuestra cultura le tememos a la muerte tanto y la tenemos como un poco demonizada, por decirlo así, mientras que allá es algo tan bello y con la que uno se puede sentar también a hablar, con el hecho de que los demonios también uno los tiene y puede sentarse a tomar café con ellos y tener unas charlas bastante interesantes. Curioso. Bueno, no sé si quieran que pasemos a unas preguntas que nos hacen desde el público. Por ejemplo, Mario pregunta, eh, ¿tu hija Zuley ha influido en algo en tu forma de ver el arte y la literatura? Mis dos hijas han influido muchísimo. Mm, digamos que en el caso de esos dos mundos que son tan opuestos, sí genera otro tipo de motivación dentro de la escritura y dentro de la literatura. Son gustos muy diferentes. Realmente, también recientemente, por ejemplo, lo de la cultura otaku me la ha mostrado mucho mi hija María, y mi hija Zuley realmente me ha llevado a conocer ángulos de la sociedad y la vida que tal vez yo nunca había contemplado. Con ella he tenido muchos viajes de trascendencia, por eso también mi punto de vista de que el arte puede llegar a cualquiera, dentro de la discapacidad. Lo que yo he visto tanto en trabajo como municipal como en la Fundación Esperanza Mariana, que es donde mi hija ha permanecido muchísimo tiempo ya compartiendo la experiencia del amor, digamos, desde como la misma directora lo dice Gloria Sarmiento, ser luz para una vida especial y ser un espacio de amor como lo ha sido allá. Ha sido un encuentro también muy gratificante para ver el arte, en el caso de ella la música, las danzas, cómo experimentan en su cuerpo esas sensaciones que no necesariamente tienen lectoescritura, algunos de ellos, de los compañeros de su ley y específicamente de su ley, sino ese sentir tan profundo que hace que sus vidas varíen, que sus miradas cambien y su concepción de la misma existencia esté en otro lugar, esté en ese lugar realmente de que el arte te puede generar a ti más que una experiencia corpórea, también extracorpórea, pero también una herramienta para generar una inclusión social. Qué bonito. Bueno, Nilson, el compañero Nilson, nuestro hermano, nos pregunta, ¿cómo eran los inicios de la escuela de literatura con el maestro Luis Ignacio? ¿En qué año estuvieron? Son varias preguntas en una, nos dice, mira, ¿cómo eran los inicios de la escuela de literatura con el maestro Luis Ignacio Muñoz? ¿En qué año estuvieron? ¿Quiénes estaban en el taller? ¿Qué hacían los integrantes del taller? Yo creo que las dos pueden charlar sobre esa experiencia. Ahí nos vamos a complementar, Aleja, Sí, claro. como siempre. eh, vamos a seguir complementándonos. Entonces, pues nada, pues yo me acuerdo, pues Aleja, y de pronto a mí la memoria ya me falla. Pero yo me acuerdo que empezamos como en el año 2005, nosotros, o sea, específicamente yo, Alejandra tiene más trayectoria con el maestro Luis, eh, y nuestros compañeros eran eh, Juan David Brochero, Mario, Carlos Ernesto, Alejandra, se me olvida el resto. Aleja, ayúdame. Estaba el maestro Jonales Morantes. Morantes también. Estaba este chico de apellido Cogua, que era muy talentoso. César. César Cogua. Estaba Liliana Basabe. Así es lo que recuerdo. Y otros eran como muy intermitentes, iban
algunos días y después no regresaban, pero digamos que el grupo más constante eran esas personas que nombró Vianney. Y siempre Letras Itinerantes nos llamaba porque al inicio no había un salón donde recibir clase. Yo creo que el maestro Lucho habla mucho de este tema. Nosotros nos encontramos en cafeterías, a veces en diferentes parques del municipio, porque no había un salón como tal para literatura. Entonces, entonces nos correspondía estar en las cafeterías y éramos un grupo bastante grande. Además que como anécdota todos fumábamos o fumamos. Y Cigarrillo. sí, 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 sí vale la aclaración, May. Y entonces, entonces nosotros, o sea, detrás de las letras también iba el humo. Siempre a Mm, donde caminábamos, si éramos un grupito grande, sí, más o menos yo estuve como en 2003, 2004 y el grupo grande como más o menos desde el año 2005. entonces, Espiralipse viene de del humo, Sí, pues ahí salieron como, digamos que el nombre salió como de muchas, digamos que muchos imaginarios que cada uno tenía en la familia, porque pues digamos que nosotros siempre hemos dicho que somos hermanos y lo seguiremos siendo porque la poesía es la que hizo esa gran familia que es Letras Itinerantes y Espiralipse, y los que llegaron luego que nosotros denominamos nuestros hijos, que es obviamente Mao, Edison Rodríguez, está Nilson, Cristian y grandes Alexis. poetas, Alex, que también hacía parte de ese grupo antiguo, y pues ustedes que ahorita, mejor dicho, nos llevan por delante en las letras. no, no es una carrera. Bueno, ¿y qué ha sido desde ellos? ¿Qué saben del grupo como tal? Eh, de un modo u otro nos mantenemos en cierto contacto, ¿no, Aleja? Con el maestro John Alex Morantes, con el maestro Nilsson, con el maestro Luis, con Carlos Ernesto, que estábamos intentando hacer el envío Qué la grande. semana anterior. De un modo u otro seguimos como en esa conexión, eh, pues por las letras, por lo que realmente nos ha unido este tiempo, por seguir luchando por esto. Mm, mm. Bueno, ¿y Sí, qué hacían? Dale, dale, Alejita, qué pena cortar. No, el contacto continúa también, pues Rodrigo Bernal, todas las personas que hacíamos parte del grupo, también estaba Carmen Lilia, que pues ella infortunadamente ya falleció, pero también hacía parte del grupo de Espiralipsa y personas ya grandes que llevan muchísimo, muchísimo tiempo en eso de las letras y fue un ejercicio bastante interesante. Nosotros en el tiempo éramos muy jóvenes y pues estábamos aprendiendo con personas como el maestro Benjamín Corredor y otros de este renombre. Pues lo que hacíamos con Luis era precisamente escritura automática, perderle un poco el miedo a la hoja en blanco, aunque ya pues todos estábamos como en ese proceso de mostrarle a Luis nuestros escritos, de las cosas que hacíamos, pero eran cosas que no tenían mayor tecnicismo, sino eran cosas pues como muy espontáneas y muy de la inspiración. Y lo que hacíamos era pues ejercicios de romper como ese hielo con la hoja en blanco, que creo que es el mayor miedo de cualquier ser humano y del escritor como tal. Pues yo me acuerdo un poco como cuando llegué al taller del profe, el maestro Luis Muñoz, que creo que es mi maestro y fue mi primer maestro. Y la verdad, a ver, que ustedes me hayan recibido, digamos, como dentro del grupo, para mí fue, digamos, una experiencia bastante trascendental, la verdad. Y la verdad que es que uno, así como de una carrera de filosofía, uno no sale ileso, uno no salía ileso de las conversaciones, de los encuentros, de las charlas que teníamos con ustedes, con Espiralipse y pues yo llegué más tarde, ¿no? Yo soy más jovencito un poquito, no tanto, pero para mí sí fue bastante trascendental porque fue como una apertura que se me dio a mí, como otra forma de sentir, de percibir y de entender el mundo y una posibilidad. Yo creo que lo que más valoro, lo que más les agradezco a ustedes es una posibilidad de creación, ¿sí? De poder crear y de entenderme o de entenderse como un creador de algo. Bueno, entonces aquí nos hacen otra pregunta. No sé si dice Andrés Buitrago nos pregunta,
Mi pregunta es un poco más por el lado de los procesos y es qué ha significado para ti todo este proceso de Bibliópolis y cómo lo ves en el futuro. En el proceso de Bibliópolis, cuando empezó Maito, cuando hizo la propuesta, realmente yo lo veía como como un sueño, ¿no? Como digamos que un ideal compartido. Ya cuando se empezó a ejecutar, que ya me asusté mucho. No, ya me tocó mi primer envío. Qué pereza, porque pues, qué pereza con ese sentimiento de nervios y como, oigan, yo nunca he hecho esto, entonces pues fue una posibilidad de reencuentro Eso es muy bien. y de nueva experiencia, porque sinceramente, mis respetos a Alejandra Castro por su trabajo como periodista, porque a veces esto a pesar de que es una ligera conversación, un momento relativamente corto realmente el que llevamos en esto de los conversatorios, para mí ha sido muy gratificante y realmente me ha hecho feliz. Realmente he sido muy feliz en este espacio. Obviamente siempre hay ciertas complicaciones que se le cae a uno la señal que pasa. Bueno, que hay puntos de vista, digamos, muy diferentes y eso enriquece, como lo dice el maestro Bautista de Nicaragua. Él dice que parte de la construcción de la humildad es entender que de todas las fuentes se puede aprender. Entonces he aprendido muchísimo a pesar de que ustedes son menores que yo. Entonces, Bueno, no créanme que tanto. ustedes con su perspectiva y con todo lo que se ha puesto en marcha y ha caminado con este proyecto que realmente a mí me gusta y es hermoso, he aprendido y he visto una faceta tal vez mía que nunca había contemplado. Entonces es también un nuevo conocimiento sobre mí misma y en el futuro pues, pues no sé, es un poco un incierto, pero yo quiero de verdad de corazón que continuemos y que el asunto siga creciendo y que sigamos con el apoyo de nuestros amigos artistas y de nuestros amigos de casa, de las personas que son tan cercanas a nosotros y que han creído en este proyecto y han creído en nuestra propuesta. Gracias, Diane. ¿Qué te ha parecido, Aleja, este espacio? No, pues yo pienso que es una gran oportunidad, eh, no solamente para ustedes que son como los gestores y los que han puesto como esta iniciativa tan valiosa, sino también para las personas que de pronto hemos sido invitadas y hemos hecho parte de Bibliópolis porque, eh, como lo hablábamos en el segmento anterior, es muy difícil ser escritor, es muy difícil que sea visible precisamente la literatura en un país donde infortunadamente pues los niveles de lectura son bajos. Entonces, apostarle a un proyecto donde resalta precisamente los escritores del municipio, los escritores de la región, donde se habla de todo este proceso intelectual, de este proceso espiritual, de, de, de lo importante y de lo difícil que es de pronto expresar lo que uno tiene a través de las palabras. Me parece un ejercicio maravilloso, un ejercicio osado, eh, un ejercicio realmente subversivo porque ya, ya nadie le apuesta a pensar, sino ahorita más en esta era de las redes sociales donde todo es como tan light y tan fácil de que lleguen contenidos que realmente no tienen pues nada de profundidad. Es una apuesta maravillosa y yo los quiero felicitar y me siento agradecida de haber sido invitada por ustedes a ser parte de este sueño que ya veo caminar. Muchas gracias, Aleja. Bueno, no sé si Aleja quieras decir algo más, preguntar una cosa más. O... Bueno, otra faceta de Vianney que me parece que va precisamente con su pensar y con su trayectoria y pienso que es también algo por resaltar es, Vianney es un activista animalista, entonces yo quisiera preguntarle a Vianney de dónde surgió precisamente ese volverse un activista de los animales, porque una cosa es que uno ame los animales, pero otra cosa es uno ponerse la camiseta, tener animales en su casa bajo su responsabilidad cuando a uno sí le puede dar pesar con el perrito, con el gatico, pero, Me apareció el gato. pero sí, aquí está mi gato aquí atrás. Y, y, y pasar de eso a la acción, de pronto uno está siempre mucho en la teoría de decir, ay, del cuidado de los animales, del amor por la tierra,
del amor por todo esto, pero Vianney sí lo ha encarnado y ha hecho sacrificios por los animales. Cuéntanos un poquito de esa experiencia, Vianney. Pues a mí me han dado los episodios, como por decir así, como han llegado como de repente, como de, me pasa la del diablo con el diablo, quiero ser artista y me volví súper sensible, entonces pasé por muchas facetas. Primero yo, y sí, me daba la llorona, sí, me daba la llorona. Yo creo que todo el interés por las causas sociales me dan la llorona, me dan digamos, la, me dan mucha, no tristeza, sino como una cierta angustia y una imposibilidad. Entonces, digamos que mi primera faceta fue pues a partir de la discapacidad. Yo lloraba cuando veía chicos en condición de discapacidad. Ya después de eso, ya te vas volviendo un poquito, no duro, pero sí empiezas a ser más receptivo con ese tipo de información. Y con lo de los animales, realmente un día me levanté y dije, quiero adoptar un perro. Entonces, sí fue de repente. Y llegó un animal que a mí me movió mucho el alma, que se llamaba Inti, que fue el primer perro que yo tuve por adopción. Aún se me aguan los ojos, miren eso. Porque, hombre, yo nunca había visto la vida desde ese ángulo, desde el ángulo del expresarte sin hablar, de esos seres tan vulnerables que tanto dan y a veces tampoco reciben. Entonces yo empecé con él, ya después llegaron otros dos y ya empecé yo con la motivación de los animales callejeros. No todos los puedo llevar en la casa, precisamente creo que con Alejandra hace unos días yo conversaba que no todos son para casa, que a veces uno no les hace un favor, sino resulta haciéndoles un mal. Pero es también comprender que no estamos solos en esta tierra, que hay tantos seres que nos acompañan y que sus vidas y sus enseñanzas también son tan grandes, que los animales, por ejemplo, en el caso de los perros, los gatos, que son los más cercanos domésticos que uno tiene, manifiestan sus emociones también y comparten contigo, te ayudan a sanar, te ayudan a crecer, te ayudan a progresar. Entonces, al menos en el caso personal, lo mío, lo animalista, es una defensa por los que uno cree que no deberían tener defensa, por los que uno ve inferiores. Y a veces sí, hasta en nuestra propia especie, que es la especie humana, nos vemos inferiores, pues muchas veces con los animales pasa más y nos desquitamos, y el odio y el maltrato con seres que definitivamente no están haciendo nada, que comparten, es que comparten, ellos no nos están haciendo, nosotros no les estamos haciendo el favor de dejarlos vivir con nosotros, es que comparten esta tierra con nosotros, están en nuestra cotidianidad, están en nuestra vida. Y sinceramente, si fueran ellos o nosotros sobre la tierra, de esa decisión se la dejamos a la Pachamama, y creo que muchos sabemos la respuesta. Ellos no les hacen daño a nadie, ellos no atacan sin ser atacados. Entonces, es ver que ellos tienen también un espíritu y tienen mucho que aportar a nuestro crecimiento como sociedad. Vianney, una última preguntita antes de cerrar. Así, dice, ¿cómo es la relación que tú mantienes teniendo como pareja a otro escritor? Uy. Uy, la siguiente pregunta. No digo que es complicada, ni que nos haga los días difíciles, ni que nos escribamos poemas, todos los míos con los subversivos que son, pues imagínense el tipo de poemas. Es más bien también una etapa en la que te construyes con el otro. Mario apoya digamos, mis iniciativas, y pues yo apoyo las de Mario, aunque yo soy bastante, todos los que me conocen y me están viendo dirán, sí, yo soy una persona con los puntos de vista demasiado abiertos. Entonces, también digamos que soy un corrector de estilo constante. Pero es chévere, es simpático, porque pues a pesar de que somos dos escritores, no compartimos los mismos gustos por la literatura.
por ser los diferentes géneros literarios. No tenemos la misma, digamos, la misma afinidad ni por el cine ni por la música, no. Nosotros somos bastante, digamos, unos mundos paralelos en cuanto a lo artístico, y pues eso pues también te ayuda y te abre las puertas, así como puedes ver, allá arriba nos vemos la película francesa, o El día llegará, la película danesa, también puedes estar viendo los Avengers sin ningún problema, o puedes ver, no sé, una película de comedia, ¿Dónde están las rubias? Y no va a tener ningún, y no va a tener ningún mal, y podemos compartir cine también, como por ejemplo 7 años en el Tíbet, o podemos, por ejemplo, Más allá de los sueños. Entonces, es también que a partir del otro lado, tú aprendes a ver el bosque completo y el paisaje también completo, y ver que esto no es de un solo color, sino son muchos colores, y todos se integran y hacen realmente una vida más llevadera y más hermosa a pesar de todos los conflictos que hay en nuestro alrededor y de pronto en nuestras propias vidas. Qué bonito, muy bonito, Vianey. Por último, recomiéndanos un libro. Ay, le tengo la lista. A ver, yo espero, apunta que Tiene, estoy listo. de hecho es que aquí lo tengo es anotado. Realmente, miren, cualquier lectura que hagan, pero por favor no se me concentren en las novelas románticas, no, no tanto, no mucho. Son lindas, son hermosas, pero también te ponen en el lado del encanto, y tendrían que venir al mío, que es el del desencanto. Entonces, cualquier ejercicio literario que haga una persona, hay muchos libros digamos, que están saliendo, que son las novelas románticas juveniles, eso es un buen desestresante, pero para tener una visión más completa, busquemos un género literario que sí les agrade y les guste. Si estamos empezando, empecemos con El Principito. Si vamos siguiendo con La Resistencia de Ernesto Sábato, por ejemplo. Queremos más de literatura social, pues leamos Las Venas Abiertas de América Latina, del maestro Eduardo Galeano. También pueden leer los cuentos de Kafka. Yo tengo un libro por ahí guardado de los cuentos de Kafka, que gracias, maestro, el que me hizo el favor de prestármelo aquí, está bien conservado. A propósito, ahí está. No se ha perdido. No se ha perdido, no se ha perdido ni se va a perder. Si en algún momento el maestro lo ve, saludos envía del maestro Kafka. También los invito a leer la literatura zipaquireña. Tenemos Rutas, Rastros y Rostros de la maestra Alejandra Castro. Tenemos, mejor dicho, lo que hay es literatura zipaquireña. Tenemos Reloj de Aire del maestro Luis Ignacio Muñoz. Cementerio de Moscas del maestro John Alex Morantes. Uy, que se me fue el nombre. Poeta. Maestro John Alex, mil disculpas. Poeta de Rodrigo Bernal. También está Inocencia de la Noche del maestro Luis Ignacio Muñoz. Otras noches, esta noche, también del maestro Luis Ignacio Muñoz. Y no lo voy a dejar por fuera, también Elogio a la Nostalgia de Alejandro Primiciero. Entonces, leamos. Hay bastante, lo que hay es literatura. Y no se me puede olvidar el que fue mi primer maestro, el maestro Edgar Allan Poe. Para que nos vayamos volviendo un poquito oscuros, y también Lovecraft, los cuentos del Chulú. Entonces lo que hay es literatura para todos los gustos. Sí, la lista era larga, Mao. Bueno, con esto pues damos por finiquitado el conversatorio de hoy. Agradecerle a Vianey y Aleja por acompañarnos, a mis hermanas por estar aquí, a mis hermanos que nos están escuchando, y esperemos que estos espacios se sigan dando y se puedan repetir. Muchísimas gracias, Aleja. Mao, fue un momento realmente delicioso esta charla. Ya se me pasaron los nervios, acaban de pasarse. Gracias al público por vernos. Escríbanle a todos, si le escriben al amor, también escríbanle al odio. Hay que escribirle a todo, hay que entender que todo hace parte de nuestra vida, y todo hace parte de nuestro progreso y evolución como seres humanos, y ninguna persona es la misma de ayer a la que es hoy. Entonces, démonos esa oportunidad de conocer el arte zipaquireño, démonos la oportunidad de leernos, y démosle la oportunidad a Alejandra de ahora que se despida. Un minuto, Aleja, queda un minuto. Un agradecimiento muy grande a Mao, a Bibliópolis, a Vianey y a todos ustedes por estar en el conversatorio. Mi gato y yo le decimos adiós porque el gato está aquí atrás. Entonces, mil gracias por todo, y los quiero mucho, hermanos. Me alegra verlos así sea por este medio. Gracias a mis hermanos.
Muchísimas gracias. Hasta luego, muy amable. Hasta luego. ¡Ay, qué bonito!